Gonzalo Abella es candidato a la presidencia por Unidad Popular para las elecciones nacionales de octubre. Su partido está integrado por militantes independientes, por supuesto, y también, sobre todo, por la Asamblea Popular, que le dio nombre al partido en el pasado, Asamblea Popular, Movimiento 26 de Marzo, Partido Comunista Revolucionario, esos entre los sectores principales, pero también hay otros. Y el candidato Gonzalo Abella nos visita hoy en el Observador TV. ¿Cómo le va, Gonzalo? Buen día. Muy bien, y pasa por mi memoria todos los grupos que integran, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, al Grupo Avanzar, al Movimiento de Defensa de los Jubilados, y al Partido Humanista, que es muy interesante porque no viene de la historia del Frente Amplio, son gente fundamentalmente joven que viene del movimiento social y de la preocupación ambiental, lo cual hace de Unidad Popular, junto a los que ya andábamos orejanos, una fuerza interesante que de alguna manera refleja esa diversidad maravillosa de nuestro continente en el pequeño extracto de lo que es la Unidad Popular. Abella, ¿cómo se hace una campaña sin plata? Para los 4 partidos que están en el Parlamento, campaña electoral es inversión en dólares, tantos votos, la relación costo-beneficio. Para la Unidad Popular es la organización por abajo, es decir, es caminar. ¿Sabes cuál podría ser el modelo si vos agarrás la Biblia en el Nuevo Testamento, el libro Hechos de los Apóstoles, después de la muerte de Jesús? El caminar con la buena nueva, con las sandalias puestas y lo que tenés arriba, alojándote en casas de familias, yendo, en ese momento yendo a Roma, ¿no? Que era donde estaba el martirio, por supuesto, nosotros no somos tan grandilocuentes, pero es el espíritu que nos guía, es decir, el caminar, el andar en ómnibus de línea, el conversar, compartir las madrugadas con la gente más humilde y compartir la esperanza con la gente que sabe cómo hacer las cosas, que a veces no son solo los académicos, a veces es gente muy sencilla. Por ejemplo, en su última ida al interior, ¿dónde se quedó usted? Por ejemplo, estuve en una casa, primero en una casa en Fraiventos, donde me alojaron, donde me dieron de comer, como hacen siempre, ¿no? No viajo con mi compañero de fórmula, porque no hay plata para los dos, para el ómnibus de línea, pero somos inmensamente ricos en el calor que nos recibe la gente. Y ahí llega un hombre, entra a la casa donde estábamos reunidos, puertas abiertas, como por suerte todavía en algunos lugares del interior se puede. Un hombre, digo, este hombre es peón rural, pero endomingado, ¿no? Alpargatas nuevas. No, era un ingeniero agrónomo joven, de esos que aman la tierra, ¿no? Y viste, en sus pilchas son su identidad. Y me decía: Abella, yo estoy de acuerdo con todo lo que plantea la Unidad Popular, pero llegamos tarde, ya hay un entretejido de transnacionales. Y ahí estuvimos hablando de los equipos interdisciplinarios que tenemos nosotros y del saber social. Tenemos el relevamiento de todos los proyectos lindos que están funcionando en Uruguay, pequeños, para transformarlos en políticas públicas. Y y de esa casa de familia a otra casa de familia más humilde, a veces duermo en el ómnibus, lo cual es la condecoración, ¿no? No lo hago yo solo, los compañeros. Antes que yo llegue a la gira hay otros compañeros que van a organizar la agenda de los medios que me reciben, ¿no? Al no tener dinero para pagar espacios, es un trabajo de hormiga, pero es un trabajo que nos hace muy feliz y nos abruma además con la inmensa responsabilidad de la gente que da hasta lo que no tiene y comparte hasta lo que no tiene para hacernos pasar mejor en estas estadías. El día que presentó su candidatura dijo: somos a partir de ahora guerrilleros de las ideas frente a los tanques de canalladas que nos van a poner enfrente. ¿Le han puesto ya algún tanque? Porque esto fue en abril. ¿Le han puesto algún tanque ya de canalladas? Fue profético. Muy poquito después salía campeón Peñarol. Se rompieron unos cuantos vidrios por los vándalos que siempre se meten en el fútbol y en el básquetbol. Y el ministro Bonomi insinuó que eran grupos organizados radicales, a lo que inmediatamente el país... Esto fue en abril del año pasado, 2013. Claro, te estoy hablando, sí. Esa profecía que hicimos, sí. Entonces después, a los poco tiempo, sí. Peñarol campeón, el ministro dice eso, inmediatamente el diario El País dice: de altas fuentes policiales se anuncia que se está investigando a los dirigentes de la Unidad Popular. Hicimos una conferencia de prensa a lo que no fue ningún canal oficial, hicimos una denuncia penal contra el diario El País y contra el ministerio, y no tuvimos ninguna suerte, pero paró la cosa por ahí. El daño estaba hecho, ¿no? Porque vos después llegás a Curtiseiras y dices: pero este no era el que el ministro dijo que andaba tirando piedras. El veneno fue tirado, pero ellos usaron después otra estrategia, el muro del silencio. No existimos. Y yo te digo, tú podrías investigarlo como periodista. Desgraciadamente, 1 de cada 3 orientales ni siquiera sabe que Unidad Popular existe.
Y nosotros le decimos a la ciudadanía, ejerzan su derecho a conocer cuáles son nuestras propuestas antes de emitir el voto en octubre. Ya se está acostumbrando a decirle Unidad Popular, ¿no? Porque el partido era la Asamblea Popular y ahora ya adoptó la costumbre. Sí, porque ¿qué pasa? Es decir, se nos han sumado pequeños grupos, sí, es decir, en el interior sobre todo, que no tienen que ver con aquel embrión que fue la Asamblea Popular. Técnicamente, nuestras listas van a decir todas arriba, Partido Asamblea Popular, porque es el lema registrado ante la Costa. Pero necesitamos la unificación. La propia diversidad de partidos generaba una diversidad de banderas que no nos hacía reconocibles. Usar el rojiverde, ¿no?, que nosotros decimos de alguna manera, el amanecer sobre la tierra que juramos defender. Eso que es sagrado para nosotros, el rojo y verde, pasa a ser los colores, y la unidad popular, nuestra señal de identidad. Bien, anduvo bien en junio, ¿no?, en la elección primaria, cerca de 5.000 votos. Sí, superamos al Partido Independiente, por ejemplo. Eso no nos sorprendió, habíamos trabajado para eso, y para nosotros era la única evaluación en cantidad de cómo estábamos creciendo, ya que en las encuestas tomaron la fea costumbre de ponernos en otros, lo cual le impedía a la ciudadanía incluso saber que existíamos. Aún así, ahora no pueden llamarnos otros, porque al superar al Partido Independiente en votos en la última interna, demostramos que existimos. Para nosotros fue extraordinario, porque además a nosotros mismos nos explicó dónde existimos. Y una cosa que desde el punto de vista de un partido que tiene en la organización de base su única fuerza, saber la relación militantes-votantes para medir el grado de inserción y dónde estamos trabajando mejor. ¿Cuáles son las principales propuestas del partido? En primer lugar, la unidad popular no reemplaza las distintas líneas de los grupos que, como tú decías, del 26 de marzo, que viene del marxismo-leninismo, el PCR también, el Partido Humanista, que viene de una posición budista de la paz y de la no violencia. No, la unidad popular es un programa que construimos y que nos recrea como seres humanos en torno a esa bandera artiguista del programa. Primer elemento, soberanía de la patria. Frente a un proyecto de país y de Estado que se pone de rodillas ante las transnacionales, soberanía de la patria significa no cerrarnos al mercado internacional, pero negociar de igual a igual en función del recurso central que nosotros tenemos para negociar. La producción de alimentos orgánicos, la producción de alimentos sanos, de ganadería de suelo, todo lo que nosotros podemos tener para no tener que poner a lo Menem el país en remate, que es el proyecto común, poner el país en remate, de los 4 partidos con representación parlamentaria. ¿Cómo es su propuesta de estatizar la banca? Para nosotros hay un programa máximo y un programa mínimo. El programa mínimo son aquellos proyectos de ley que se pueden efectuar en el marco de esta Constitución y en el marco de esta realidad económica que estamos dando, sin que nadie quede sin empleo, sin que nadie tenga la catástrofe de un giro de 180 grados. Nosotros apostamos a proyectos de ley que apuestan a cosas mucho más sencillas en el plano bancario. Por ejemplo, créditos blandos a los pequeños y medianos productores, a las pequeñas y medianas empresas, suprimir la bancarización y fundamentalmente graves cargas impositivas al monocultivo forestal y a la soja. Digo, para cosas tan grandes y tan imprescindibles como la nacionalización de la banca, necesitamos un nivel de movilización ciudadana que nos permita cambiar la Constitución. Entonces, una segunda fase. Para nosotros, si tú lees el programa, que es mucho más extendido que la plataforma electoral, vas a ver que el programa plantea medidas tendientes a crear las condiciones para la nacionalización de la banca. O sea, estamos lejos de eso. La historia a veces da saltos tan sorprendentes, que eso lo decía, mira, eso lo decía el viejo Marx. Después nos sorprendimos, hablaba de la Comuna de París, de las señales que tuvimos y no las supimos interpretar. Así que usted para hoy, frente amplistas, colorados, blancos e independientes, ¿son todo lo mismo? Frente amplistas, blancos, colorados e independientes tienen la maravillosa condición de ser parte del pueblo oriental. Yo me refiero a las cúpulas. Y las cúpulas, desgraciadamente, se van pareciendo cada vez más, en la medida que el doctor Tabaré Vázquez y Astori adoptan una política neoliberal en lo financiero y en lo económico. Los frente amplistas de base, los frente amplistas de a pie, son nuestros hermanos de sueños, son nuestros hermanos de duelos, y a veces discrepamos con ellos en una sola cosa. Ellos creen todavía que se puede arreglar la cosa de adentro, y nosotros decimos que desgraciadamente el piloto automático está puesto, como lo demostró la votación de la senadora Constanza Moreira, que ignominiosamente acaba de plegarse a la mayoría
en el Senado, a la unanimidad del Senado, para entregar la tierra a las empresas extranjeras y a los estados extranjeros. Usted dice que Constanza Moreira quizá piensa más como ustedes, pero prefirió irse al Frente Amplio. Yo creo que, no sé, no soy psicólogo para analizar la gestualidad de Constanza Moreira. Yo pienso que en los hechos actúa como un rastrillo de izquierda para un proyecto nefasto. ¿Y eso qué? ¿Por una banca? Preguntáselo a ella. Yo lo que te digo es que si vos ponés parlamento.gov.uy, nuestros legisladores, Constanza Moreira, descubrís que durante 5 años fue parte de la obediencia debida al proyecto más nefasto de Astori. Y que ahora se es el izquierdista, pero vota, cuando tiene que votar como votó antes de ayer, contra la patria. Ahora, ¿no piensa también que es utópico el proyecto de ustedes? ¿Que se van quedando solos en esa idea? Mira, nosotros tenemos un montón de gente que no nos va a votar, que están por el voto en blanco, por el voto anulado, y que piensan exactamente igual que nosotros. Que lo único utópico es creer que este proyecto, el país puede sobrevivir a este proyecto. Con la megaminería, con la expansión del monocultivo forestal, con el veneno del agua, con el envenenamiento de la tierra, con todo lo que no se dice pero que la gente sabe, con el vandalismo, con el aumento de la droga, con el aumento de la violencia social, con el desastre de la educación. Este modelo no funciona. Y el Uruguay que nosotros queremos y que todavía existe está en riesgo de perderse. Después, ¿cuál es la utopía? Si nosotros planteáramos hoy la nacionalización de la banca para mañana sería una utopía, ojalá, pero no lo estamos planteando. Estamos planteando proyectos de ley para los cuales tenemos talleres de asesoría permanente, equipos interdisciplinarios de juristas, de constitucionalistas, a los efectos de saber cuáles son los proyectos de mitigación de los peores impactos, de que caiga el peso de la ley sobre los que fumigan desde el aire con agrotóxicos prohibidos, desde toda la gente corrupta y hacer jugar esa ley que tanto miedo le tienen los 4 partidos, que es la ley de responsabilidad, la ley de abuso de funciones, que es la única ley que frena a los jerarcas de la corrupción, usarla al máximo desde el punto de vista de la ley. A ver, cuando usted dice que el Frente Amplio, la frase textual es: nos oponemos al Frente que se arrodilla frente a las multinacionales, al igual que la derecha. ¿Usted piensa que el Frente está a tiempo de cambiar? Es ¿Que algún día va a modificar eso? La gente de base está desesperada, pero el problema es que el piloto automático está puesto. Vos fíjate, pensá en las personalidades. Por ejemplo, se habla de una renovación generacional. ¿Quién va a hacer la renovación generacional? Canepa. Se habla de un problema de género. ¿Quién va a hacer la renovación de género? Constanza Moreira, que ha masculinizado totalmente su pensamiento para ponerse al servicio del proyecto machista del Frente Amplio. Entonces, a ver... Sendik es la renovación también, la más notoria. Bueno, Sendik tendría que estar preso, porque solo el hecho de haber aceptado los cheques sin fondo de Pluna para tapar los chanchullos de Pluna, arruinando a ANCAP, significa que por abuso de funciones hizo algo mucho más grave que Zimmer. El pobre Zimmer la ligó, no es santo de mi devoción, ¿eh? Y Sendik sigue impune. No, Sendik tiene que estar preso, Raúl Fernando Sendik, y doble pena por el apellido que lleva. Que tendría que haberlo honrado un poco más. Raúl Fernando Sendik tiene que estar preso. Abella, cuando estuvo acá el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, le preguntamos por qué no se unía con ustedes y también con el PERI de César Vega. Y él me decía que presentó un proyecto a la Unidad Popular para integrarse bajo el lema Unidad Popular y se lo bocharon, que ustedes lo rechazaron. Rafael, que yo lo conozco y lo aprecio, es pícaro. Él sabe que cuando estábamos ya de lleno, nunca habían planteado nada, nos habían tirado con Tribuna de los Trabajadores, vos podés revisar Tribuna de los Trabajadores para atrás, que es el periódico que sacan ellos por internet, para ver qué decían de la Unidad Popular. No. En abril, cuando ya estábamos de lleno en la campaña por las internas, nos propone, sabiendo que para incorporar un nuevo elemento por el respeto a la propia Constitución democrática de la Unidad Popular, necesitábamos un plenario nacional de gente de Bella Unión, de Rocha, traer a toda esa gente para aprobar cuando estábamos de lleno en las internas. Entonces yo le dije a Rafael, pero Rafael, me llamó primero a mí, porque además nos conocemos y yo lo aprecio. Le digo, Rafael, ¿por qué no lo dijiste 2 meses antes? Bueno, es que mi interna tampoco es fácil, dijo. Con el PERI es diferente. O sea, que con el PT no se fusionaron por el simple hecho de que fue tarde la propuesta. Sí, y mirá que yo no atribuyo intenciones. Pero si la propuesta hubiera sido antes, nos hubiera permitido un debate
en el órgano democrático de la Unidad Popular, que no es la convención, esa que nos imponen, son los plenarios nacionales, que bastante caro nos sale además ser democráticos, porque a muchos compañeros hay que pagarle el viaje, la comida de olla es lo de menos. ¿Y con el PERI de César Vega? No, es distinto. Con el PERI él estaba dispuesto, nosotros estábamos dispuestos y a él su propia interna se lo vetó. Es decir, nosotros con la única discrepancia que tú sabes que tenemos con Vega es que Vega cree que la ecología puede defenderse por sí misma y nosotros creemos que sin un montón de diques de contención que tienen que ver con la reforma agraria y con otra serie de leyes que tienen que ver hasta con el Estado y los bancos, es utópico lo de Vega. Para nosotros la defensa de la tierra es sagrada, es esencial, pero la vemos más articulada a nuestros equipos interdisciplinarios, que él no los tiene. Abella, ¿cómo se imagina en el Parlamento usted? ¿Cómo se imagina como diputado? A ver, va a haber 6 listas en Unidad Popular, porque la diversidad nuestra, nosotros tenemos un solo programa, y a esta altura yo que conozco a más o menos quién va a ser cada uno de los 6 listas, me es absolutamente irrelevante quiénes van a ser los diputados, porque están rígidamente definidos por una cosa muy clara. Pero por la ¿no? lista de Asamblea Popular va usted primero en la Cámara de Diputados, ¿no? No creo, va a haber 6 listas, todavía no se armaron las listas, pero va a haber 6 listas diferentes, con candidatos diferentes dentro de la Unidad Popular. Porque hay que entender lo que la Unidad Popular es y lo que la Unidad Popular no es. La Unidad Popular no disolvió en su seno las distintas mochilas de historias que viene un humanista que es partidario de Buda o un PCR que es partidario del marxismo-leninismo. Es decir, cada cual, y además a la gente, más allá de que saque o no diputados, a los distintos, sobre todo a los grupos pequeños de la Unidad Popular, les interesa el acto electoral porque acumulan votos y además evalúan su propia inserción, que es más allá de lo electoral. Ahora, en esas listas, un diputado de la Unidad Popular es ante todo una persona que tiene 6 atributos fundamentales. En primer lugar, sabe que su autoridad emana de la ciudadanía y cesa ante su presencia soberana, puede ser removible, éticamente removible al mes. En segundo lugar, es un diputado itinerante, que camina a las madrugadas en un carrito de clasificador para entender, que se va a los pescadores Santa Catalina a ver cómo están sufriendo, que va a los desalojos, que va con los campesinos que recibieron el cedulón de desalojo por Aratirí. En tercer lugar, su despacho es el despacho de los que no tienen voz. Como diría nuestro querido Sassano, que ya falleció, el despacho va a ser con olor a segundo tiempo. En cuarto lugar, es un hombre que es muy sensible a los equipos interdisciplinarios y a todo lo que es en los equipos permanentes de asesoría. En quinto lugar, sensible además a los grandes problemas del país con un compromiso artiguista de lo que es la descentralización y del control popular. Nosotros por eso queremos un Estado mucho más federal, porque vos votás en Paysandú un diputado, se te va a Montevideo y no lo ves por 5 años. Al edil sabes dónde va a la escuela la nena, dónde hace los mandados. El control exige que los recursos del Estado se manejen más descentralizadamente. Y en sexto lugar, es un hombre con vocación de patria grande y vocación de profundo respeto a las decisiones populares. ¿Y en materia de votos piensa que le alcanza para llegar a tener representación parlamentaria? Mira, viste que vos sabés que en ciencias sociales te dicen que lo que hay que medir no es la foto, sino la tendencia. Desde ese punto de vista, nosotros hoy estaríamos para 2 diputados. 2 diputados. Y no tenemos techo porque todavía 1 de cada 3 orientales no nos conoce. En eso nos ha ganado la televisión abierta. No nos conocen y podemos seguir creciendo en la medida que sigamos haciendo este trabajo en casas de familia, este trabajo peregrino, este trabajo que es casi un apostolado, ¿no? De evangelio, de buena nueva. Pero también podemos no tener ninguno, porque en todas las casas del Uruguay puede estar el Sagrado Corazón de Jesús, puede estar San Jorge con el dragón, puede estar Yemanjá, puede estar la foto de un jugador de Peñarol, pero en todas ellas hay un pequeño altar, en el lugar más visible de la casa, al que todos le rinden devoción, que es la televisión. Y en la televisión nosotros no vamos a estar. Y va a haber una campaña muy inteligente de sensibilización, de motivación, de manipulación, y además aprovecho para hacer una denuncia. Eso por arriba. Y por abajo, mucha gente que se nos ha acercado en barrios pobres y sobre todo en lugares del interior, han tenido un chantaje económico y afectivo y una persecución para que no nos voten. ¿Así qué tipo de persecución o de chantaje? Por ejemplo, Barrio Capoeira, un asentamiento en Maldonado de gente que ha perdido el trabajo, a la gente a la cual hemos visitado, gente que está viviendo muy mal, llego yo
con los compañeros de la Unidad Popular de Maldonado, al día siguiente llega el Zunca, que aparentemente debería ser un sindicato, pero que presiona la gente de la cúpula, no la maravillosa base del Zunca, que son obreros solidarios, que hacen trabajo precioso. La cúpula local del Zunca presiona para que vayan a la reunión. Y yo le dije a un salteño que vive en Capoeira, digo, mirá, es tu familia, las chapas te las consigue el Zunca, yo no te las consigo. Si tenés que poner una banderita del Frente Amplio para conseguir ventajas en este sistema clientelista, poné una bandera del Frente Amplio. Después, el día de las elecciones, en el cuarto secreto están vos y tu conciencia. Y me dice este hombre, Gonzalo, lo tengo claro. Bueno, yo no puedo dar nombres, pero la presión que se hace sobre alguna gente que llorando nos dice, yo no voy más a las reuniones, Gonzalo, porque yo dependo de la Intendencia. O te dicen, yo dependo del Mides, estoy gestionando. Todo ese clientelismo asqueroso que hay, en los pueblos chicos sobre todo, hay una presión para que no se nos vote. Y el silencio por arriba. En la última encuesta de intención de voto de Factum aparecen ustedes con el 1%, y eso es bastante alentador, ¿no? Porque hasta ahora eran siempre los 4 partidos con representación parlamentaria y después aparecía el grupo de otros, ¿no? Otros tanto por ciento, pero en esa aparece Unidad Popular 1%. Lo recibió, me imagino, con optimismo eso, ¿no? Nosotros leemos con mucha atención las encuestas, porque a pesar que nos han manipulado en contra, las encuestas son elementos científicos de medición. Siempre el margen de error es de más menos 3. O sea que si a nosotros se nos da el 1, podemos estar en el 4 o podemos estar en el menos 2. Claro. O sea que nadie nos quiera votar y además nos quieran pegar. O sea, el 1 significa eso. Si tú medís las diferencias de Factum en relación a la intención de voto de Tabaré y de la Calle, vos ves que esa es la oscilación. Pero sin embargo nosotros lo que medimos sobre todo es la tendencia. Y la tendencia nos da que estamos creciendo. Sí, y usted decía que tienen chance de llegar a tener 2 diputados. Eso después, o sea, a ver, después se decide dentro de la Unidad Popular qué lista sumó más votos, a ver quién entra a la Cámara Baja. Pero ¿usted cree que, a ver, usted se imagina en la Cámara Baja trabajando como diputado? Más allá de que me dijo recién de que eso se verá, hay muchas listas. ¿Se imagina? Yo me imagino como presidente. Porque ¿qué pasa? A mí había un cura muy querido, un hombre de Cantegril, ¿no? Que me decía, Gonzalo, los milagros existen. Si no fueran raros, serían leyes sociales. Yo me imagino como presidente. ¿Y sabes por qué? Yo soy maestro, estudié ciencias sociales, pero saber en el siglo XXI es saber a quién recurrir. Si Mujica no hubiera estado mal aconsejado, yo creo que hubiera hecho un gobierno más digno. A él lo empujaron a hacer cosas a favor de las transnacionales y dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y quién lo empujó? Astori. Es decir, la cúpula del frente que piensa. Mujica es más corazón que pensamiento, y la gente que es más pensamiento que corazón, y cuya verdadera patria son las transnacionales, es decir, impusieron una línea económica que es una barrera de hierro. Y en un eventual balotaje entre Vázquez y la calle Pou, que es lo más probable, ¿a quién vota usted? Mira, nosotros tenemos en la Unidad Popular una bandera sagrada, porque el dolor del frente nos vacunó. Y esa bandera sagrada es la ética. Por encima de izquierda, de derecha, nosotros sabemos que cada persona que nos representa es capaz de pintar un muro en la madrugada y de limpiar el water del local y de cambiar la toalla. Esos son nuestros representantes. Y los probamos, es decir, no ponemos a cualquiera en las listas. Desde ese punto de vista, la posición de la mayoría de los representantes de la dirección de la Unidad Popular, en noviembre no votamos corrupción. No votamos derecha, pero tampoco votamos corrupción. Pero la base de la Unidad Popular es tan diversa que no me van a pedir consejos sobre qué hacer en noviembre. Volviendo al escenario de una Unidad Popular con representación parlamentaria, el Partido Independiente siempre apostó a ser independiente en el Parlamento, por lo menos, ¿no? Vota a conciencia, algunas cosas, otras. ¿Ustedes cómo serían? ¿Terminarían negociando en algunas cosas con la bancada del Frente Amplio? Mira, nosotros somos kamikazes del programa. Nosotros vamos a poner proyectos de ley muy sensatos, muy responsables y, si querés, moderaditos, a los efectos de demostrar que se puede y después ir a más. Si nosotros queremos votar ABC, porque además los proyectos son íntegros, ¿viste? Vos tenés que hablar de la tierra, pero tenés que contemplar lo legislativo, tenés que contemplar un montón de lo económico, lo financiero. Vos tenés un proyecto ABC. Y alguien viene y me palmea el hombro y me dice, che, qué lindo, yo te voto B, votame H. Esa negociación no ABC. corre.
Yo negocio con la gente que me eligió y con el grupo político y con el equipo transdisciplinario, es decir, con el cual trabajo. El programa no se negocia. Va a ser muy moderado al principio, pero no se negocia. No se negocia un ápice del programa. Ahora, si un diputado de otro partido vota ABC y se queda con la gloria, seremos los primeros en levantar la mano. Abella, muchas gracias por visitarnos hoy. No, gracias por estos espacios que para nosotros son extraordinarios.